Por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Aleluya. Pues te traigo de continuar. Gloria a Dios. Te alabo, Señor, porque eres precioso para mí. Aleluya. Hermosa palabra, gloria a Dios. Vamos a seguir alabando, Señor, tarde, gloria a Dios. Vamos a cantar el himno que se titula Redimido. Gloria a Dios. Aleluya. Somos redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y no hay dinero, no hay posesión que pueda pagar la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. Vamos a seguir adorando al Señor con un coro ahora. Gloria a Dios. El coro que se titula Si en el cielo se oye. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si en el cielo se oye. Yeah.
Por eso mismo, gracias. Recibe la gloria y la honra, Padre. Se enmarca de nuestra visión y llamado espiritual, una cosa nunca vista, Hugo López. En víspera está la implementación de la reapertura de las operaciones de la oficina central de la obra en Pimentel, donde se llevará, con la ayuda de Dios, un registro de la historia de la obra, sus estadísticas físicas y financieras, así como la facilitación de la documentación y estatutos internos de la obra para su conservación, publicación y entrega a los medios determinados, siendo un apoyo para los órganos internos de la obra presente y los del futuro. Pasado el tiempo, el medio facultativo de la obra estuvo a la espera de la orden estatal para la apertura de las actividades de masa a las organizaciones generales y a las organizaciones religiosas. Levantado ya la mayor parte de las restricciones, se determinó celebrar esta asamblea, guardando el protocolo del lugar y por un solo día, para cumplir con los requerimientos del Estado y para darle curso a lo establecido en nuestra Constitución, doctrina y reglamento en su artículo número 14. Cito: habrá tantas asambleas extraordinarias cuantas veces el presbiterio apostólico juzgare conveniente, avisándose con un mes de anticipación cuanto menos. Esta contará con la participación de sus ancianos, pastores, evangelistas, obreros locales, misioneros, laicos y ministros en general. Hoy, por la misericordia grande del Señor, ha llegado la oportunidad de desarrollarse, presentando un simplificado programa donde alabaremos al Señor. Se celebrará el bautismo y se presentará el cuerpo ministerial actual ante la Asamblea para una ratificación por este periodo solamente, hasta que llegue la Asamblea General Ordinaria del próximo año. Amén. El Señor sea con todos vosotros. Recordemos siempre lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 13, verso 7. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dios te bendiga. Si frère yo qui j'en ai non forme nous connaissons moi-même et nous connaissons moi-même tout nous aller à la bonne Chanel là nous fait ça qu'on y a partager bon Dieu béni nous.